Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. A Dios damos toda gloria y toda honra por la oportunidad que nos concedes al poder compartir con todos ustedes en esta mañana maravillosa que nuestro Dios nos ha regalado en su infinito amor y misericordia. Escucha usted Buscando su Plenitud por medio de esta frecuencia 95.3 FM, Arca de Salvación Radio, la emisora cristiana de Puerto Plata. Gracias a los que nos sintonizan a través de los portales web arcadesalvacionradio.org, jesucristoviveradio.com, la plataforma Facebook y la aplicación TuneIn. Les damos la bienvenida una vez más a todos y cada uno de ustedes. Tenemos unas 192 personas a través de la aplicación TuneIn. Gracias por compartir, por unirse con nosotros en oración, en adoración, en exaltación al Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, cuando tomamos la decisión de glorificar el nombre del Señor cada día y somos lo suficientemente valientes para levantarnos de nuestras camas, a exaltar, a bendecir el nombre del Señor bien temprano, hermanos, le estamos dando una bofetada al enemigo. Y eso debemos hacer constantemente, darle bofetadas al enemigo con nuestra adoración, con nuestras oraciones a nuestro Dios, con nuestra vida, al testificar de su grandeza, llevando el buen testimonio y el buen ejemplo en nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy entramos, mis amados, en la parte número 5 del tema judaizantes dentro de la iglesia de hoy, esperando dar finalidad en el día de hoy a este tema tan interesante. Y entramos inmediatamente leyendo en la epístola a los Gálatas, su capítulo 3, versículo 1, que nos dice la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es la palabra que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, que estaba siendo asediada, estaba siendo atacada por los judaizantes de la época. Y hoy tenemos un panorama similar al que vivió la iglesia de Galacia. Lamentablemente, el problema de esta iglesia ha resurgido en estos postreros días con un sinnúmero de creyentes que sutilmente están introduciendo la doctrina de que el pueblo de Dios ha perdido sus raíces hebreas. Repito una vez más, un gran número de creyentes ha introducido de manera sutil una enseñanza, una doctrina de que el pueblo de Dios, la iglesia, que fue comprada a precio de sangre, y no de cualquier sangre, sino la sangre de Cristo, que fue vertida, que fue derramada en la cruz del Calvario, este pueblo, esta iglesia, según estos creyentes que han introducido estas doctrinas, han determinado que la iglesia ha perdido sus raíces hebreas y que es necesario retomar o retornar a esas raíces
hebreas. Señores, esta invasión, óigame, no procede en su mayoría de judíos creyentes en el cristianismo. Mayormente quienes promueven estas doctrinas son cristianos gentiles que se han ido adoctrinando en estas creencias judías, y ya hemos compartido en ocasiones que un gran número de estos creyentes que estamos mencionando han entrado a estudiar la famosa cábala judía, que no son más que libros de ocultismo, a estudiar libros como el Zohar, que son también libros de ocultismo, a estudiar un sinnúmero de creencias y de fiestas judías que fueron implementadas en el tiempo de la ley para que fuesen observadas por el pueblo judío, no por los gentiles, no por la iglesia. Entonces, si somos creyentes en Cristo y si hemos renacido para Cristo, entonces tenemos que conformarnos a la sana doctrina que está contenida en el Nuevo Testamento. Ya hemos pasado de ese antiguo pacto de la ley a un nuevo pacto. Si usted recuerda la lectura que estuvimos al iniciar en Hebreos capítulo 9, donde a partir del verso 1, el escritor a los hebreos hace toda una descripción de lo que era el tabernáculo, de cómo estaba compuesto, cómo estaba dividido y cómo el sumo sacerdote oficiaba el servicio religioso para aquella época. Pero entonces dice más adelante en el versículo 11 de Hebreos 9, dice, pero, oiga la condición que pone, pero, porque ya todo lo que él había descrito se detiene aquí y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo sé que algunos tomarán este pasaje que estoy leyendo y lo interpretarán a su modo, lo van a acomodar, porque esto es lo que hacen esta serie de maestros, estos judaizantes, estos modernos judaizantes, que toman pasajes de las escrituras y los acomodan, tuercen la Biblia, tuercen la palabra del Señor. Y lamentablemente muchos cristianos están siendo seducidos porque estos aparecen con palabras muy elocuentes, palabras muy emotivas y que llaman la atención, despiertan la atención de quienes les escuchan, porque estos falsos maestros, y así los podemos considerar falsos maestros, sí, porque si usted no enseña el Evangelio de Jesucristo y usted lo que está enseñando es, como muchos dicen, enseñando Torá. Torá es la Biblia judía. Y tengo que recalcar una vez más, no entienda usted que tenemos nada en contra del pueblo judío. No, jamás. De ningún modo podemos hacerlo. Mas por el contrario, debemos orar por Israel, orar para que aquellos que no han conocido a Cristo puedan conocerle en este tiempo de gracia que Dios ha provisto. Entonces, hermanos, mucho cuidado con todo esto. El apóstol Pablo tiene que usar palabras fuertes, y al utilizar la palabra insensatos en Gálatas 3:1, es una expresión que quien comprende su significado entenderá que le están diciendo falto de conocimiento, falto de entendimiento. Y esto es lo que Pablo le dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos,
faltos de conocimiento. Y si retomamos esta lectura, Pablo les pregunta, ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinación, cuando nos vamos a una traducción de esta expresión de un modo más directo, recordemos que esta palabra deriva de la palabra hechizados. Y la fascinación es una especie de hechizo, de encantamiento. Y esto están haciendo quienes están enseñando judaísmo, quienes están enseñando en este tiempo que los cristianos deben observar ciertas costumbres judías para poder ser salvos. He escuchado a pseudo predicadores decir, ustedes tienen que comenzar a guardar Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el día de reposo que Dios había establecido. Pero el Shabbat, conforme a las Escrituras y cuando hacemos un análisis más profundo, no solamente se celebraba el día sábado, existían otros días de reposo dentro de la costumbre judía que no era específicamente el sábado. Y hay una denominación que dice ser cristiana que practica esto de guardar el sábado, y esta denominación aún señala y pudiera hasta satanizar a quienes no lo hacen del modo que ellos lo hacen. Déjeme decirle que si una persona se va a inclinar por guardar la ley, tiene que hacerlo de manera general, no puede hacerlo de manera parcial. Es por esto que apareció Cristo, como dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya vivimos por la gracia. Pero retomemos Gálatas 3, donde dice el apóstol Pablo, del verso 2 y hasta el verso 5, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hace una pregunta y continúa haciendo más preguntas. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y esas mismas preguntas siguen vigentes para los judaizantes modernos. Para estos que entienden que porque ellos cantan en hebreo, porque practican ciertas danzas hebreas, porque saben unas cuantas palabras en hebreo, son más espirituales que los demás. Y esto no es así. Esto no es lo que enseña la palabra del Señor. Y termino con el verso 5, la lectura, obviamente, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, es por la fe en Jesucristo que hemos sido salvos. Por gracia nosotros somos salvos. Por la gracia del Señor. En otras palabras, porque a Dios le ha placido, porque Dios ha querido. Ahora ve, con la introducción de estas enseñanzas, lo que estos maestros pretenden es volver a las raíces hebreas del cristianismo y liberarse de la mentalidad greco-romana y gentil que según ellos, según estos maestros que han introducido esta doctrina, tanto mal le hace a la iglesia. ¿Esto les parece que no han leído lo que las palabras del Señor nos dicen? En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas prácticas de la ley, todas esas serie de ceremonias religiosas, esos rituales que se practicaban en la ley, eran una sombra de lo que habría de venir. Volvemos otra vez a Hebreos capítulo 9, que nos dice a partir del verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Si había un santuario terrenal, había también un santuario celestial. Y a partir del versículo 2 de Hebreos 9, el escritor a los hebreos hace la narrativa de cómo estaba dispuesto el tabernáculo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Pero algunos entienden que hoy tienen que preparar un arca del pacto para utilizarla dentro del culto. Tienen que tomar incienso y quemar incienso en los altares para simbolizar la misma forma que utilizaban los sacerdotes y levitas antiguamente. Sabemos que hay un simbolismo en el incienso, pero no se nos ordena a nosotros utilizar estos elementos. Y no quiere decir que sea malo que usted posiblemente tenga en su casa una menorá o un candelabro de 7 brazos. Usted puede tenerlo como un adorno, como un artículo que quizás usted fue a Israel y lo compró, o alguien se lo trajo de allá, o lo obtuvo por otra vía. Simplemente como un adorno, pero no lo utilice como un amuleto, entendiendo que esto le va a aportar algo en su salvación. Ya todo lo que usted y yo necesitábamos para la salvación, ya Cristo lo ha provisto, ya Cristo lo ha hecho. No hay más nada que añadir. No pretendamos, no busquemos nosotros poner donde no hay. Y luego de que el escritor de los Hebreos hace toda esta descripción, oiga bien, dice en el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, quienes están practicando ese culto, quienes se dicen ser judíos o cristianos convertidos a Cristo y luego judíos, porque han buscado hasta sus raíces hebreas, según ellos dicen, y su genealogía la han investigado para ver si proceden de alguna familia judía. Bueno, ojalá y yo perteneciese a la familia de los Levi, que fueron los que hicieron los famosos pantalones jeans Levi. Y ya usted sabe toda la fortuna que ellos han amasado. Bendito sea Dios. Pero esto solamente es un comentario. Bien. Pero dice este pasaje que acabamos de leer, Hebreos 9, versículos 8 y 9, que todo esto era símbolo para el tiempo presente. Esto no era más que una sombra de lo que habría de venir. Cristo abolió esa serie de sacrificios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se opone firmemente, amados, se opone firmemente a dichas tendencias judaizantes. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, Jesús aseguró algo a los gentiles. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3 en su verso 9. Y ya casi vamos finalizando por hoy. He aquí yo vengo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
Mire, voy a retomar la lectura nuevamente porque este es un verso fuerte, pero confronta bien a estos supuestos maestros, a estos rabinos modernos. Y no estoy hablando de los rabinos judíos, que muchos de ellos son personas serias, personas que verdaderamente aman a Dios, que verdaderamente tienen una inclinación extraviada porque no han aceptado a Jesús, a Yeshua como su Mesías, pero en su momento Dios obrará en sus corazones. Dice Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto le dice el Señor a la iglesia, a una de las iglesias a las cuales escribió el apóstol Juan cuando recibió esta revelación, y le escribe a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Dios nos ayude, amados, y despertemos, abramos nuestros ojos, porque no vale la pena convertir a la iglesia en una imitación de la cultura judía. No lo vale, mi hermano. En primer lugar, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a ser judíos, ni espera que la iglesia lo sea. Dios nos ha llamado a nosotros y desea la formación de iglesias autóctonas, a iglesias auténticas, verdaderas, de cada tribu, lengua, pueblo y nación, que lo alaben según su propia cultura. Eso es lo que Dios desea. No una iglesia que esté atada a rituales y formas de cultos dogmáticos que muchos quieren establecer e imponer en aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero que fue vertida en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Y aquí finalizamos. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 18. Buscando su plenitud.
con Frank Reinaldo Almonte.